el analista político Henry Rafael y además presidente de Edircom Electoral. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, buenas ¿Cómo estás? noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, el tema del día, obviamente lo que se discute por todos lados, esto y otras cosas, pero lo más importante, ¿hay justicia detrás de los Humala para ti? Y lo que pasa es que los Humala han capitalizado bien este marco de idas y venidas del Poder Judicial, creo yo, ante la ciudadanía y lo han capitalizado como víctimas de una situación que probablemente era normal en términos jurídicos, o sea, que un juez pueda dictaminar que se allane el inmueble u otras medidas cautelares. Sin embargo, creo que nadie podría decir que esto, que nosotros tenemos varios años viendo noticias judiciales y políticas, lo hayamos visto ni siquiera en los casos de Montesinos, ni mucho menos en los casos de Fujimori. Yo por lo menos no recuerdo haber visto un juez yendo y viniendo 3 o 4 resoluciones en menos de poco, digamos, de 4 o 3 días. Y además con marchas y contramarchas. Con marchas y contramarchas y algunos errores que yo insisto que probablemente tienen que ver con lo que denominamos la comunicación política, incluso en el sistema judicial. Lo explico muy fácil. El juez Carguancho señala de que este proceso para incautar las casas de los Humala venía de semanas de anticipación. Pero al mismo tiempo, él, si es que es un juez informado, sabía que los Humala estaban saliendo en libertad por el caso de, por la decisión del Tribunal Constitucional. Incluso demoró en salir en libertad. Tiempo suficiente para que él pueda anticiparse y explicar la decisión que estaba o iba a tomar. O sea, siempre los políticos... Además pudo incautar la casa durante el tiempo que estuvieron con adentro, prisión preventiva, en prisión preventiva. No hubieran tenido ningún problema en hacerlo. Si se demoró es nuevamente por las razones que él, creo, no le ha sabido explicar aún a la ciudadanía. Salir a explicar posteriormente lo que ha sucedido, encima explicar técnicamente idas y venidas, nadie lo entiende. Yo personalmente creo que la ciudadanía, el ciudadano que nos mira probablemente, que es el ciudadano, no lo entiende. Y al no entenderlo, quien gana es aquel que queda como víctima de una justicia que como que se aprovecha y le saca ventaja. Entonces la victimización es esa narrativa de victimización, se la ha regalado la Fiscalía a Ollanta Humala y Nadine Heredia y ellos le están capitalizando bastante bien. Y yo creo que la Fiscalía y el Poder Judicial no quisieron regalarle la victimización, yo creo que también son errores del manejo político del sistema judicial. Y ahí quiero detenerme un segundo. Cuando yo digo que tiene que haber lectura política para las decisiones judiciales, no quiere decir que deben sentenciar o decidir con lectura política, porque ellos tienen que decidir con la ley en la mano. Sí, claro. Pero tienen que tomar lectura política para explicar qué decisiones han tomado, más aún cuando se trata de temas políticos, más aún cuando se trata de la investidura de un expresidente de la República, que siempre la ciudadanía va a querer entender qué está pasando. Cuando hay temas sobre los cuales la ciudadanía necesita saber qué está pasando, el Poder Judicial tiene que entender que allí sí actúa como un ente del sistema político del país. El sistema político ellos se lo van a refutar totalmente. El fiscal de la Nación ha dicho el día de hoy que él avala a los fiscales y a los jueces y que ellos están actuando bajo el tema de la ley o con la ley en mano y finalmente la ciudadanía, le guste o no a la opinión pública, tiene que acatar lo que la ley dice. No me sorprende lo que dice el fiscal de la Nación. O sea, para ellos no hay ningún tema político, hay un tema sumamente legal. Y es que, a ver, nuevamente, no tendría que haber ningún tema político, pero sí mínimamente... Porque es una figura política. Tendrían que tener lectura política de lo que está sucediendo. Para que no se cree todo este caos. Para que no se crea. A ver, yo más bien le refuto al fiscal de la Nación. Si estuviera acá adelante diría, señor fiscal, ok, perfecto, usted puede respaldar las decisiones fiscales, pero lo que no puede hacer es dejar a la ciudadanía sin una información concreta, bien hecha, en el momento adecuado. Y eso sí es error de usted, señor fiscal de la Nación, por no haber creado y desarrollado una política de comunicación eficiente, tanto en la Fiscalía y tanto en lo que respecta judicial. al caso Lavajato en su totalidad, porque es un caso que involucra a la mayoría de los políticos del país. Y yo lo he dicho aquí. O sea, tiene que haber una comunicación política, además de un accionar, porque, valgan verdades, yo creo que todos valoramos este carácter decisivo y valiente del juez Richard Concepción Carguancho en un primer momento. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo creo que sigue siendo una persona con alta reputación. Sí, claro. Eso está fuera de juicio. Pero la crítica en este momento va a su producción jurisdiccional, ¿no? Eso es lo que se está criticando en este momento, el abuso, el atropello, ¿no? El no respeto al debido proceso y una serie de cosas. Y además, todos los jueces, aquí tampoco es que nos hagamos aquí los que no, el juez decide sin ver qué está pasando en la política. Vamos, seamos honestos. Todos los jueces deciden mirando qué está pasando en los medios de comunicación y en la política, porque si no, entonces viven de espaldas a la realidad. Bueno, Ollanta Humala acaba de decir el día de hoy también de que él está acostumbrado a ver o a analizar un juez a través de su comportamiento
en la sentencia, sino de su comportamiento mediático. Claro. Y es que eso es otro error. Si por un lado tienes un fiscal de la Nación diciendo, y yo respaldo a los fiscales, y tienes a los abogados y al mismo Ollantumala diciendo, digamos, señalando que esto es un abuso de autoridad contra él, el juez ha señalado tantas cosas en los medios de comunicación que yo creo, la verdad, ponerle en fácil, se regala a los Humala. Se regala que los recusen. ¿Podrías comparar al juez Richard Concepción Carhuancho con el juez Sergio Moro de Brasil? No, en absoluto. Yo creo que Sergio Moro fue el juez más importante para la ciudadanía, sí, que quizá no lo sabe, en el caso de Lavajato en Brasil. Pero tenía con una prolijidad, lectura ¿no? política, era prolijo y sabía comunicar sus decisiones. Y cuando no tenían que comunicarlas, simplemente no comunicaban y dejaba que el ruido se siga en la calle. Pero no. Concepción Carhuancho Además, tiene tenía un claro razonamiento jurídico. Yo ¿no? Según respaldo a Concepción Carhuancho respecto a su autoridad como juez y sus decisiones que tienen que ser prolijas. Lo que no respaldo es que es claro de que es un juez que le encanta el figuritismo mediático. No ¿Crees también que es como se le apoda ahora el juez Canero? No, yo no sé si es juez Canero o no. Finalmente, si hay jueces que tienen que poner a personas en la cárcel, bien. Lo que sí queda claro que es un juez que le encanta el show. Le encanta el show. El día en que puso en cárcel o aprobó la extradición de Alejandro Toledo, se fue a todos los medios de comunicación a casi celebrar su actitud del gran juez del año. Sí. Y lo que ha hecho ahora es salir a declarar cosas que ni siquiera ha estado preparado para comunicar. Es un juez que no está preparado para comunicar a la ciudadanía. Y eso es clave para ser un buen juez. Ahí está el caso de Sergio Moro, un juez preparado, no solamente para dictar justicia, sino para explicarle al ciudadano qué es lo que tiene que hacer cuando tiene situaciones como, por ejemplo, estas, donde hay actos de carácter político que terminan más o menos disgustando a la ciudadanía. Y claro, cuando queremos devolverle confianza al sistema político, los jueces, los fiscales, los congresistas, el Poder Ejecutivo, todos ellos son parte del sistema político. O sea, devolverle la confianza a la ciudadanía no es tarea solamente del Ejecutivo, también es tarea del sistema judicial. Sí, por supuesto. Y no están haciendo su tarea. Por lo menos Carhuancho, yo creo que podrá tener, yo no soy abogado como para evaluar sus decisiones jurídicas, pero sí soy un ciudadano y un analista que ve que a nivel mediático lo que ha convertido a la justicia es un show mediático. O sea, no solamente no le ha devuelto, según tu apreciación, la confianza al sistema jurídico en los ciudadanos, en todos nosotros, sino más bien ha ahondado la desconfianza. Completamente. Yo aseguraría, digamos, con la experiencia que tengo en años en este tema de la comunicación política, es que las próximas encuestas vamos a ver a un juez Carhuancho, o por lo menos, desacreditado. o por lo menos, no sé si él, pero el sistema judicial sumamente desacreditado. Ahora, ya después de este análisis que has hecho, que me parece sumamente importante, en medio de este escenario, con esta puesta en escena, ¿quién o quiénes, en tu punto de vista, están disfrutando de esta obra? Yo creo que los Humala. Eso, o sea, primero te iba a decir. No tengo la menor duda, insisto. Creo que ellos han capitalizado de manera bastante buena el hecho, digamos, todos los hechos que han venido ocurriendo, y ves a un Ollantumala ya no defendiéndose del caso Odebrecht ni de la coima. Es más, la ciudadanía ya nos olvidamos que ellos están siendo investigados por haber recibido dinero negro de Odebrecht. Entonces, son casi estamos con pena. Y ahora incluso se dio el lujo de irse al partido nacionalista y anunciar que van a reforzar. Es político. Pero yo, si soy honesto, yo también creo, también por la experiencia en lo que es las campañas, la política, y la comunicación, por supuesto, que el hecho que hay un sector de la población que esté teniendo hasta pena Ollantumala y Nadine Heredia no significa necesariamente te voy a dar tu voto. Yo te puedo tener pena, pero eso no significa que te voy a dar mi voto, que te voy a respaldar, que te voy a dar de identificación, ¿no? De ciudadano a ciudadano, más allá de quién es. Es casi como la identificación del ciudadano que a nadie nos gustaría que nos dejen sin casa. Sí, simple. Nadie quiere quedarse en su casa. Y eso tú ¿verdad? A ver, tú se lo desearías a tu peor enemigo. Yo estoy seguro que ninguno de los televidentes desearía a su peor enemigo que lo dejen sin una casa donde vivir. Salvo que esa Más casa, aún cuando hay niños. Salvo que esa casa finalmente se haya obtenido de manera ilegal. Claro, pero acuérdate que la política es emocional. Ajá, y el ciudadano se mueve por emociones. Puede tener 10.000 razones. Así es. Pero la emoción Pero que los dejen en la calle. Ahora, Antauro Humala el día de hoy también le ha dicho a su hermano Ollantumala, Antauro Humala está preso 19 años, tiene de sentencia por el caso del Andahuaylazo. Él le ha dicho a su hermano que es un presidelincuente que está usando a sus hijas para victimizarse.
Bueno, es que nuevamente, por eso es que digo que o sea, ya no hay una sola familia dividida por la política, que eran los Fujimori, ahora están los Humala también. Bueno, es que eso pasa en todas las familias, pasa en el Perú, pasa en las mejores familias, pasa en el APRA entre la división Jorge del Castillo, Mauricio Müller, No, eso se ve en los Alan políticos, García. claro, pero... Pasa en la familia Fujimori. Y pasa ahora en los Humala. Y pasa ahora en los Humala. O sea, nuevamente, creo que si tenemos que algo aprender los peruanos es en saber identificar si queremos tener liderazgos familiares o líderes que nacen pues de familias, o si queremos cambiar de liderazgo político. Y eso creo que es lo que vamos a ver. Yo presiento que el primer resultado, las primeras consecuencias del gran caso Odebrecht a nivel político, electoral, recién lo vamos a vivir en las siguientes elecciones. Ollanta ha dicho también el día de hoy, ellos pretenden, no sé a quién se refiere ellos, imagino la justicia, pretenden que el Partido Nacionalista no se presente, o quizá los congresistas, en fin, en el 2021. Han congelado las cuentas del partido, no solo les ha bastado con ponernos en prisión preventiva. O sea, el discurso de Humala, como tú decías, y lo acabamos de conversar, es bastante político y refleja, ¿crees tú, un claro anhelo de volver al poder? Yo creo que recuperar espacios de poder. No sé, lo dudo, es difícil, pero no podría decir que quiera postular a la presidencia. Es más, él ha dicho, creo que no piensa postular a la presidencia en 2021. ¿La esposa, Nadine Heredia? Eso nadie lo ha dicho. Eso nadie lo ha dicho. Historia. Claro, esa es otra historia. ¿Qué historia Pero lo cierto, bueno, es una historia factible. Es una historia que siempre estuvo, digamos, en la lectura política, por lo menos en el gobierno de él. Entonces, que era la que gobernaba con él, la que llevaba... Es una mujer que tiene el arte de cómo rehacer su vida y política y volverse a presentar. Ahora, que sea efectivo, que sea... claro, una cosa es querer y otra cosa es poder. Que la gente compre ese ideal, yo lo dudo. Lo dudo si es que no terminan de aclarar este proceso jurídico y judicial en el cual están inmiscuidos. Sí creo que es una estrategia política. O sea, lo que mejor me conviene decir es no me dejan participar, y entonces algunos de los candidatos que sí logran participar probablemente logran un espacio. Pero el 2021 todavía está bastante lejos. Sí, en Perú 3 años es un montón. Es bastante, ¿no? Ahora, volviendo al tema judicial, ¿crees que todo esto está desacreditando profundamente al sistema anticorrupción, a la lucha anticorrupción en el caso de Lava Jato? Sí, yo creo que termina, le sigue pinchando un poco el globo a toda una llanta, pero no solamente este caso. A ver, mi percepción, digamos, como ciudadano. Tenemos ya 1 año y medio sin ningún proceso, con una fiscalía que camina a paso de tortuga. No hay acusación de nada. Que ha hecho un montón de shows mediáticos, que ha hecho incursión a casas, que se lleva computadoras. No, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Por qué no acusan pudiendo acusar? Bueno, Hoy Azabache decía eso, el abogado. Pueden acusar ya, tienen todos los elementos, tienen un caso armado. Y tendrás acá al fiscal y te demostrará que por la ley X, por la ley A, la B y C, todavía están dentro del plazo, que les está faltando encontrar un documento. Vamos, lo cierto está en los hechos. Los hechos dicen que Humala está está en su casa por una inacción de la Fiscalía de la Nación en no presentar acusación a tiempo. Así es. Y como él, ¿cuántos casos más hay? Y casi todos los presos que ha metido Odebrecht, creo que todos están empezando a salir uno a uno. O sea, todos los del caso de Garaña y Montero están afuera. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un show mediático. Yo sí creo que los fiscales están en un show, entraron en un show de cámaras, televisión, filtración de videos, y al final le están regalando a la ciudadanía desastre del manejo del caso. ¿Y crees que se está sobrecastigando a los políticos del país y dejando a los tecnócratas de lado? No sé, o sea, yo sí creo que el Perú más bien necesita manejo político. Yo creo que el gran error del gobierno de PPK fue haber sido un gobierno de tecnócratas inexpertos de política y tecnócratas sin ni siquiera saber cómo hacer gestión pública. O sea, era lo peor de lo peor. Tecnócratas que no sabían hacer gestión pública y tecnócratas que no sabían de política. Entonces, pero cuando te hablo de sobrecastigando es en el tema judicial, que se está persiguiendo, ¿no? Judicialmente, más a los políticos que a los tecnócratas. Pero a los empresarios. Sí, eso es real, ¿no? Pero aún así, yo no siento ni siquiera que a los políticos. ¿Qué político tú identificas hoy en la cárcel? Bueno, está Ollanta y no está más. Pero ya no está. Hay uno fugado. No hay más. Que más bien pero no hay nadie, pero en cárcel ya no hay nadie. No, en ese momento entonces, no. Y fue irónico, ¿no? La cumbre acá que recibíamos a todos los países en una lucha frontal contra la corrupción. Casi irónica la situación. En un país donde no había acusado a nadie. Insisto, yo veo que el sistema judicial, y empezando por la Fiscalía de la Nación, les encantó la cámara, les encantó el show, les encantó el Twitter, les encantó la gráfica, y ahora nos dan nueces.
Ahora, entonces, bueno, estaría de más preguntarte si crees que a la justicia le falta estandarizar sus criterios en la aplicación de la ley, porque también Ollantúmala dice, y lo dice no solamente él, lo dice la ciudadanía casi en su conjunto, de que hay una sensación de que la justicia no es igual para todos, ¿no? Yo lo que creo O sea, que si uno va a la cárcel deberían ir todos, y si uno sale deberían salir todos. Bueno, no hay otros para salir. Yo creo que ese es discurso político. O sea, la política la justicia no se puede estandarizar, porque cada caso tiene su particularidad. Entonces, sí, pero pueden incautar otras casas, posiblemente. Nuevamente, va a depender de la particularidad del caso para definir si amerita una incautación o no de la casa. Lo que sí es cierto, nuevamente, es que no le falta razón a Ollantúmala al señalar de que lo que le está pasando a él no se ha visto en el Perú. Por lo menos yo no recuerdo a nadie de los grandes involucrados, ni siquiera en narcotráfico, en un proceso previo, una incautación de este tipo, ¿no? Entonces, además, cuando ya una casa estaba embargada, hay una serie de detalles que hacen absurdo. Insisto, yo no voy a discutir las decisiones jurídicas. Lo que sí discuto es el mal momento elegido, y curiosamente el fiscal dijo la eso, mala quizá no es el momento política. Oportuno. Bueno. Es lo único que ha dicho, que coincidió contigo. Quizá no es el momento oportuno, pero la ley es la ley y hay que aplicar. Sí, pero entonces es un fiscal que está viviendo en las nubes, pues. Y necesitamos un fiscal que vive en las nubes o un fiscal que vive acá en la tierra. No, necesitamos. Además, el fiscal de la Nación ya se va y lamentablemente ha perdido una gran oportunidad. Yo le tengo mucho aprecio al Pablo Sánchez. Yo lo conocí cuando yo era periodista y él era el jefe de los fiscales anticorrupción contra Montesinos. Es un fiscal correcto, probo, creo yo. Claro, pero nuevamente, los fiscales adjuntos y los fiscales no necesariamente probablemente tengan su nivel de capacidad, el nivel de capacidad que él sí tiene, ¿no? Así es. Eso lo dijo Gustavo Ritti también, lo estuve leyendo, diciendo de que lo que falta quizá es mayor conocimiento y mejor manejo jurídico. Hubiera sido genial que Pablo Sánchez sea más bien el jefe de los fiscales anticorrupción. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que esto va a parar o va a continuar y ser peor en relación a los Humala? No, yo creo que a nivel político, jurídico, creo que va a tomar una pausa porque creo que ninguna de las partes va a querer que ya están tocando el borde, ¿no? Y además porque hay otros temas, ¿no? Hay otros temas en los cuales van a entrar en discusión. Lo cierto está en que sí le pone la valla más difícil al sistema judicial respecto al caso Humala, respecto a las decisiones. Imagínate, cualquier otra decisión que tenga que tomar hoy. Incluso pueden ser declarados, ellos autodeclararse perseguidos políticos y huir del país. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la verdad yo creo que Carvancho ha hecho todos los méritos para que lo recusen. Porque, a ver... ¿Tú crees que debería salir del caso Ollantúmala? A ver, voy a ponerlo simple caso. Yo no sé si es... A ver, no quiero decir si creo o no, porque eso es una opinión jurídica. Lo que sí creo es que si tú tuvieses un juez que está llevando tu caso y en televisión está hablando de tu caso, creo que mínimamente tienes la autoridad para decirle, señor, usted ese caso lo tiene que deliberar en el juzgado, no en los medios de comunicación. Así es. El juez. O sea, eso es lo pésimo. Si el juez quería alguien que lo defienda, nuevamente, hay voceros jurídicos, voceros judiciales, pero yo veo que un juez como Concepción Carvancho... Además le quita peso, ¿no? Y ha caído en el enamoramiento de algunos colegas periodistas que lo pican, que lo enamoran, que le dicen, venga a defenderse, usted tiene que defenderse, y por las redes sociales lo defienden, pero lo han llevado a cometer el peor error, que es literalmente hacer todos los méritos para que lo recusen. Porque ningún ciudadano esperaría que su juez esté siendo ventilado en los medios de comunicación. Además, creo que están impedidos por ley hablar de los casos judiciales cuando están aún en proceso. Así yo creo, con el conocimiento todavía básico de la justicia, imagino que esto va a suceder. Que los abogados de la familia Humala están ahorita, ¿no? haciendo una serie de cosas para finalmente sacarle partido, el mejor provecho en beneficio de sus patrocinados, ¿no? Lo mismo, Gustavo Ritti decía hoy, lo leía, las resoluciones de Richard Concepción Carvancho no están bien planteadas, ni razonadas, ni explicadas en un contexto en el que se cuestiona las distintas órdenes emitidas por su despacho, lo que tú decías, una tras otra, o sea, órdenes, ¿no? Saliendo como pan caliente, casi como pan caliente. Apartarse del caso es una posibilidad, es muy probable que termine sucediendo eso. Creo que ya está decidido, ya Duberry Rodríguez lo ha anunciado abiertamente, en un mes vamos a tener una nueva sala, él ha dicho nuevamente conformada, así que yo creo que ya está, y encima va a suceder en medio del Mundial, o sea... Y también sería aplicable que esto llegue hasta... Germán Juárez Atoche, que finalmente es el fiscal, porque el juez es Richard Concepción Carvancho, pero el fiscal que estuvo a cargo de esta incautación fue... No pierdas de vista que el fiscal de la Nación acaba su mandato en un par de meses, si mal no recuerdo. Entonces,
Ya, ¿Y cómo quedó lo de la acusación constitucional? Bueno, ya termina su mandato, yo creo que eso no va a prosperar. No va a prosperar, ¿no? Quedó ahí. Pero finalmente, nuevamente, tenemos una situación no solamente atípica, yo le diría que esto literalmente se parece a la tremenda corte de Tres Patines. ¿Tú recuerdas la tremenda corte de Tres Patines? Sí, que era cualquier cosa, pero al final había algo de justicia. A algo llegaremos, pero hoy por hoy tenemos eso en el Perú, la tremenda corte. ¿Y crees también que hay un afán de jueces y fiscales, de lo que estás hablando, de ser específicamente punitivos en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala en relación a los otros implicados en la megacorrupción de Lavajato? A ver, lo que pasa es que es notorio que a algunos expresidentes y a una excandidata presidencial casi lo único que tienen es por ahí una investigación por lavado de activos, pero no tienen más nada, ninguna incautación. ¿Qué hace diferente el caso de Humala y lo que lo hace diferente es que hay una declaración formal de que recibieron 3 millones. De que recibieron 3 millones, no solamente por Barata, por Odebrecht, sino por otros funcionarios de la misma empresa. Pero dentro de los funcionarios también se contradicen, porque uno, el que era el que movía todo el tema de la caja 2 o de operaciones estructuradas, dice que nunca en Perú se dio plata en efectivo, lo dice Nakazaki permanentemente, ¿no? Sí, pero, y Barata dice que se dio en efectivo. Pero nuevamente, creo que lo que lo hace complejo es que han habido demasiadas muestras de parte de los que están colaborando con la justicia en que probablemente aquí hubo una entrega de dinero de manera ilícita. El problema está en que nuevamente... Humala dice que eso no es delito en el Perú y no es delito propiamente. Y que no es delito porque además fueron para las campañas y eventualmente eso no está legalizado. Mejor dicho, no está todavía definido si el aporte a las campañas políticas es un delito. Ahora, ellos lo ven como un apoyo ideológico. No lo ve Ollantumala. Estuvo acá Isaac Humala, el padre de Ollanta, que es un personaje especial, lo sabemos todo, pero él decía... Divertido, ¿no? Que sí, divertido, inteligente, pero es especial, ¿no? Y insultó a todo el mundo y habla pésimamente del hijo y de la nuera, ¿no? A quien detesta, sí, verdaderamente. Yo estaba sorprendido diciendo que lo van a sacar Humala y decían que iba a ir a vivir a la casa de su No, padre. eso era imposible. No, él dice que le ofreció, porque tiene una casa grande, que la mitad es de la hija, que vive en Francia, y la otra parte le pertenece a él, a Ollanta. Y bueno, que le había ofrecido, obviamente se iban a matar con Nadine. No, y él dijo acá, ayer lo dijo, que era loca, que era mentirosilla, y que su hijo nunca le puso límites y por eso le pusieron cosito con toda razón, porque nunca... ¿Te das cuenta? Es un imposible que los Humala puedan, creo yo, retomar el poder con ese hándicap familiar, ¿no? Y además dijo que Antauro va a salir probablemente a hacer su partido. Sí, claro, no, dice el padre dijo que él apoyaba a Antauro, ¿no? Que era totalmente candidateable para el 2021 si sale, porque supuestamente decían que en abril podía salir por los beneficios penitenciarios. En fin, pero sí, era muy especial escucharlo, ¿no? Sí, el 2021 está lejos. Sí. Está lejos. Lo que tenemos son las elecciones regionales y municipales. Y eso creo que va a ser lo más importante respecto a las consecuencias políticas del caso Odebrecht. Bueno, hablemos de otros temas. Sí, me acabo de acordar que decía también, bueno, se rectificó un poco, pero dijo que sí, que una persona de su familia, en el caso de Ollanta, si era encontrado acusado en este tema, debería suicidarse. O sea, sí, lo dijo hace un tiempo atrás. Acá dijo que ya estaba pensando que no, por ahora, ¿no? Pero mal, sí, ¿no? es todo un personaje, ¿no? Debe ser difícil. Un padre así. Por lo menos yo no quisiera un padre así. Supongo que tú tampoco y varios de los que nos están mirando ahora por televisión. Ahora hablemos, Henry, un poquito de la supuesta conspiración ¿no? que se está hablando ahora en pasillos y en diferentes lugares, y uno lo lee permanentemente, la supuesta conspiración del presidente Martín Vizcarra, César Villanueva con el fujimorismo, apoyados obviamente por el APRA. ¿No? ¿Hay conspiración? ¿Crees tú? Mira, yo tengo claro... O acuerdo, o pacto, como quieran llamarle, pero se le está llamando la conspiración. Mira, yo creo que más bien los que están escribiendo eso están conspirando contra el gobierno. Lo digo claramente, me parece absolutamente ilógico. Me parece que hay una necesidad de ganar un espacio que lo tenían este mismo grupo de personas que están escribiendo sobre eso. Ese grupo que, digamos, ensalzó, avivó y aplaudía y respaldó y cuidó a PPK hasta diciembre del año pasado. Y creo que ese espacio de poder o de incidencia política lo han perdido y más bien son los que están conspirando contra el gobierno. A ver, yo no le veo. ¿Quiénes serían los que, según tú, están conspirando contra el gobierno? Aquellas personas que están hoy incitando sobre estas ideas en las redes sociales. Bueno, Mauricio Mulder es el primero que ha señalado abiertamente claro, eso. Pero Mauricio, yo ahí sí él es un político que siempre dice cosas porque el presidente se refirió a él. Sí, salió airadamente y se defendió. Pero yo te aseguraría que... ¿Pero hay algo de verdad detrás de sus palabras? A ver, ¿qué es lo que yo creo? Imagino que debe haber habido algún tipo de coordinación política previa, no directamente entre el presidente Vizcarra, sino entre algunos asesores, amigos, ante una posibilidad real. Porque era una posibilidad real. Desde hace un año venimos hablando de que...
a ti y a mí nos podrían acusar de estar conspirando porque nosotros hemos conversado de la posibilidad de que PPK no sea presidente, que se iba a ir, se decía que estaba con una enfermedad, que tenía un problema en la espalda, que venían los problemas de Odebrecht. Se decían tantas cosas de PPK. Sí, bueno, pero eso era... Que era completamente lógico que las fuerzas políticas dialoguen, conversen, vean una situación posible. ¿Cómo no ver una situación posible cuando tienes un vicepresidente que tiene que prepararse para ser presidente? O sea, a ti te eligen vicepresidenta y entonces tú lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y no mirar la realidad y no conversar con otros asesores o no hablar con otros políticos ante una posible realidad e incluso pedir consejo ante una posible realidad. Okay, pero yo creo que sí. Ok, pero ¿cómo se entiende entonces el silencio del señor Vizcarra desde Ottawa durante todos los procesos de vacancia en contra del presidente de la República? Porque era lo correcto. Yo creo que lo que menos debía ser un vicepresidente que tenía la correspondencia jurídica y del constitucional de asumir la presidencia, lo mínimo que tenía que hacer era quedarse callado. O sea, yo no hubiera buscado un presidente que caiga a pisar el palito, a defender a PPK, y entonces, ¿qué? ¿Quién hubiera ganado? ¿Qué tendríamos ahorita? ¿El cierre total de Congreso de la presidencia? Bueno, ahora se habla como una posibilidad eso, ¿no? O sea, se está diciendo que también, ¿no? Bajo esta coyuntura y bajo lo que pasó, que el vicepresidente asuma, ahora todo presidente que llegue al poder y no tenga mayoría en el Congreso o no pueda formar una mayoría con aliados de facto en su momento para poder tener una mayoría, ahora debe voltear un poquito para mirar al vicepresidente para ver si no se aliaría con la oposición. Bueno, en el Perú tenemos una no grata historia sobre los vicepresidentes. No. O sea, desde Raúl Díaz Canseco, pasando en por la época de Fujimori los vicepresidentes fueron desaparecidos. Exacto, o sea, no recuerdo una historia de vicepresidente, además Humala terminó casi sin vicepresidente, porque a Marisol Espinosa la tenía relegada y Chojade se fue. Sí, Fujimori a San Ramón. O sea, o a San Román, perdón. Y hay que mirar un ratito acá a Ecuador, que Lenín Moreno, siendo el candidato, digamos, a su vicepresidente, lo desaforó en una, ¿no? O sea, entró al mandato y en una le quitó el cargo. Justamente quizás pensando en que... Pero si llega con la plancha el vicepresidente, esa podría ser otra opción en una corrección constitucional más adelante, que quizá algunos pueden ya estar evaluando, que si llega con la plancha presidencial, cuando cae el presidente, se va el vicepresidente, los dos, y finalmente se eligen y se convocan a nuevas elecciones. Yo no creo, la verdad, que eso prospere. Yo creo que los congresistas no van a querer de que... Porque al irse el presidente tiene que irse todo el gobierno, tendrían que haber elecciones. Entonces, yo no creo que los congresistas quieran jugar con un proceso donde cual ellos salgan elegidos y de pronto, si es que hay un problema a nivel de presidente y vicepresidentes, tenga que haber elecciones generales. Yo la verdad creo que no le hace bien al país quienes están hablando de una conspiración política. Yo no creo que le deba explicaciones Vizcarra. Pero ¿cómo sobre entiendes esa que situación? Villanueva también, el señor Villanueva, finalmente que dijo varias veces en su momento que él no estaría en un gobierno de transición o de sucesión y al final terminó siendo premier? Probablemente Villanueva sí le debe una explicación respecto a ese cambio de opinión. Llegar. Yo creo que en ese lado sí, quizás él pueda explicar o sincerarse mejor por qué es que dijo que no asumiría un cargo de la presidencia del Consejo de Ministros y luego asumió, más aún cuando se dice que él fue parte del coordinador. De todo el proceso de vacancia, la coordinación. Pero aún así yo creo que hablar de conspiración como tal no lo hay. Probablemente, insisto, puede haber habido coordinaciones, consultas de carácter político. Y si yo soy vicepresidente y tú eres mi persona de confianza, probablemente te llamaré y te diré, mira, conversa con Pedro, María y José, averigua qué manejo político vamos a tener en caso suceda esta situación por la gobernabilidad del país. Creo que eso se hizo. Yo más bien quienes creo que conspiraron fueron quienes respaldaron a PPK para mantenerlo en la presidencia hasta el último día. Entre ellos Bruno Yufra, Mercedes Arauz, y todo pues... Y dentro de esta teoría de la conspiración que está sonando mucho ahora, ¿cómo se entiende la foto de Moisés Mamani con el premier? Una foto muy animada y muy ¿no? Bueno, eso la verdad, ahí sí... el señor Mamani es el operador del puntillazo final que sacó a Pedro Pablo Kuczynski y tuvo que renunciar. Yo ahí doy se me vienen dos imágenes. Una es la de Mamani con Villanueva y me recuerda mucho la foto entre Kenji Fujimori y PPK. O sea, ambos operadores políticos detrás de bambalinas utilizando el espacio político para tomarse fotos con el presidente de la República o con el premier, ¿no? Nuevamente, yo creo que ahí debe primar en el aparato que rodea
y que cuida de la imagen política y comunicacional del presidente de la República y del premier, debe cuidarse mucho quienes lo rodean, ¿no? Porque finalmente una foto puede decir mucho. Así es. Y yo creo que todavía Mamani nos debe explicaciones también. Total. Entonces, tomarse una foto con Mamani alegremente, más allá que puede haber 10.000 razones de en ese carácter contexto, político, ¿no? constitucional. Nuevamente, si hablábamos la crítica al juez Concepción Carguancho de que tiene que tener cierta lectura y o olfato político para poder tomar decisiones o comunicarlas adecuadamente, lo mismo. Más aún, el gobierno central, el premier, tendría que rodearse de gente que le ayude a tener lectura política para saber qué imagen proyecta, porque la ciudadanía sí se resiente cuando ve cosas que no le gustan. Y hablando de deberes, ¿crees que el premier o el presidente, pero básicamente ahora el premier, le debería una explicación al país, ¿no? De que, o sea, finalmente, tú dices que no hubo conspiración, pero no hablemos de conspiración, hablemos de un pacto, porque otros hablan también que hay un pacto para poder gobernar y llegar al 2021 y finalmente ambos beneficiarse de esta situación, tanto el señor Vizcarra llegar tranquilo y Fujimori limpiarse un poco la cara para en el 2021 ambas cosas me parecen absolutamente. ¿Pero crees que se debe explicar al país por qué? Porque ese es un poco ¿sabes qué? Yo creo que respetar la voluntad popular, ¿no? Porque no finalmente no fue un interesa presidente esto. elegido. Le interesará a 10 personas que están ahí atrás de la política, pero la verdad, el país hoy si salimos a la calle, ni enterada está de esta situación, ni enterada, ni le interesa, ni le preocupa, y la verdad no creo que sea un tema país. Yo creo que los temas país son la salud, la educación, la ciudadanía. ¿Que hubo o no hubo coordinación política, hubo un acuerdo, un pacto? No lo creo. Además, el presidente ha salido a decir cosas que me parece muy concretas. Ha salido a decir, quiero no solamente que me digan que me van a apoyar con las facultades legislativas, quiero hechos, quiero pruebas. Y además ha presentado una propuesta que cambiaría la ley electoral, que no le gusta al fujimorismo. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando si las primeras acciones del presidente Vizcarra es presentar reforma electoral que no le gusta? Pero después dijo que no era Fuerza para Popular? esas elecciones, sino para más adelante. Pero por supuesto, por eso mismo. A ver, O sea, Fuerza Popular... presentó el tema y la propuesta, pero después No, recularon al contrario. Al Bueno, contrario, yo lo entendí porque... así. No. Lo que está diciendo, y esa es la preocupación, porque ¿quiénes han salido a decir que están en contra? Cecilia Chacón, alguna otra congresista de Fuerza Popular. Porque esto afectaría la elección congresal. Y eso es el 2021 y eso es Fuerza Popular. Así que, además, nadie podría presentar un cambio de reforma electoral para las elecciones de ahora porque esas elecciones ya están bajo una norma. ¿Y recuerdas puntualmente qué cosas dentro de la reforma electoral son las más importantes de lo que has leído? Básicamente lo que él es el voto universal, ¿no? Que se cambie el voto universal para que favorezca, mejor dicho, para que cambie la conformación de las listas parlamentarias. Okay. Y eso es lo que ha puesto un poco en los nervios de los candidatos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿El voto preferencial? O sea, ¿qué pasa? Que cuando tú formas tus listas para candidatos, vas por números y vas votando voto preferencial. En cambio, cuando votas casi como los regidores en grupo, el grupo entra y respetando el orden en el cual fueron elegidos, no necesariamente en el voto preferencial. Ok, entonces lo que era es cambiar el voto preferencial. Claro, y entonces... Lo que pasa es que decías el voto universal. Perdón, es el voto preferencial. Entonces yo te decía por eso el voto preferencial. Sí, no, el voto más bien es universal. Okay, sí, por eso me quedé pensando. ¿A qué se refería con universal? Y creo yo que este debate es bueno porque también ha presentado el debate de la bicameralidad, que es un tema que fue propuesta por Kenji Fujimori. O sea, yo no creo... Y que el fujimorismo no lo quiere. Exacto. Entonces, insisto, ¿de qué pacto estamos hablando? Lo que pasa es que yo cuando decía dar explicaciones es justamente para ver si van a haber reformas o no. Porque el fujimorismo no quiere hacer grandes reformas, ni laborales, ni electorales, yo no lo ni sé, tributarias. No lo sé. Imagínate las exoneraciones que le estaba pidiendo que se continúen haciendo con este tema de LAN, hasta tuvo nombre propio. Mira, yo no lo sé, lo que sí sé es que más bien creo que en el gobierno de PPK... como para ver qué esperamos nosotros los ciudadanos. Yo siento que más bien ha habido mucho antifujimorismo a la hora de decir el fujimorismo no quiere, porque en el gobierno de PPK, y ojo, te habla una persona que siempre ha visto con ojo crítico el fujimorismo. Pero ¿Qué grandes reformas apoyaron? Casi todos los pedidos del gobierno para sus acciones de carácter legislativo y político del Ejecutivo fueron aprobadas. Hablas de las facultades que se les dio la primera. No solamente las facultades, las leyes que pedía o los pedidos que se solicitaban al Congreso fueron aprobadas en su mayoría. El mismo presidente tuvo que admitirlo en alguna de sus conferencias de prensa que el Congreso apoyó hasta cierto punto las reformas que ellos estaban elaborando. Yo lo que sí creo, y haciéndole ya la crítica a la bancada fujimorista de Fuerza Popular, aunque ya podemos hablar de un solo bloque, ¿no?
Porque antes tendríamos que hablar del fujimorista, Kenji, o de la fujimorista. Sí, sí, sí. No, ahora es Fuerza Popular. Pero es Fuerza Popular. Pero yo sí creo, haciéndole una crítica real y directa a Fuerza Popular, es que sí tienen una imagen de obstruccionista y que se la ganaron a pulso. ¿Por qué? Porque en algunos temas donde sí me ameritaba que haya un respaldo político al Ejecutivo, no lo tuvieron, sobre todo en el discurso político, más que en el accionar legislativo. Y yo creo que eso no gustó a la ciudadanía. Y entonces tienen el deber de que ahora la mayoría de facultades sean estudiadas rápidamente y si todo está bajo la norma ahora y la tienen ley, esa oportunidad. Tienen que aprobar. De aprobar Ahora, y apoyar respecto a los pactos o no, a ver, ¿qué diferencia hay entre un pacto de gobernabilidad con la bancada mayoritaria y un pacto político? Probablemente el pacto de gobernabilidad es por el bien del país. Y si es ese, yo saludaría que hay un pacto de gobernabilidad. Sería maravilloso que sea por el bien del país. Lo que pasa es que también habría una lectura de que simplemente sería la señora Keiko Fujimori, como no llegó al gobierno, no hizo todo lo posible hasta que lo logró de sacar al presidente y de ahora poner al vicepresidente y gobernar ella a través del vicepresidente. Yo te aseguro que eso no va a suceder. O sea, mira, te lo aseguro por pura lectura política. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué vicepresidente? Si la vicepresidenta de la República es Mercedes Arauz. No, el vicepresidente Vizcarra, porque ahora es presidente, y gobernar a través de él. ¿Cómo puede gobernar si el presidente Vizcarra nuevamente lo primero que ha señalado son acciones de carácter político que van en contra de lo que quiere Fuerza Popular? Bueno, esa es tu lectura. O sea, más fujimorista fue PPK. Esa lectura. Más fujimorista fue PPK, porque hizo muchas concesiones al inicio de su mandato. Se arrodilló en una iglesia. Sí, claro. O sea, se le criticó mucho además porque fue sumamente confiado. ¿Sabes lo que yo sí creo? Es que hay gente que quiere que Vizcarra le vaya mal. Que le encanta generar esta situación que sí, que hay un pacto entre Fujimorismo y el presidente Vizcarra. Vamos, por amor de Dios. Ojalá no vamos sea a dejar así, ese discurso político una vez. Y ahora está haciendo ¿no? aparentemente lo que él ha prometido, ¿no? Hablando ya de la gestión del señor Vizcarra, hoy ha viajado a Cajamarca, está viajando, ha dicho que una vez por semana van a ir a todas las regiones, una vez por semana para que los ministros y él puedan estar ahí. O sea, se ve que es un gobernante activo. Ayer me hicieron una pregunta en otro medio de comunicación que me pareció bien interesante. Me dijeron si en todo esto que estábamos hablando del desmadre judicial le favorece o le desfavorece al gobierno. Yo decía, solamente le va a favorecer si en este tiempo que la gente está entreteniéndose con los problemas de carácter jurídico del país, el Ejecutivo está trabajando. Claro. Y yo creo que... Y bueno, es lo que está haciendo. Hace bien que el presidente esté viajando, haciendo ese trabajo de vínculo con el ciudadano y que el premier y los ministros estén en sus puestos de trabajo. Yo lo que comenzaba a ver con cierto aprovechamiento mediático nuevamente era cuando todos los ministros salían al campo a tomarse fotos, a colocarse en su Facebook, en su Twitter, pero en el fondo no hicieron nada. Eso es un gran error de los tecnócratas de PPK. Aparentemente esto es otro estilo, pero yo creo que nuevamente, mira, Vizcarra puede estar siendo atacado ahorita, le pueden estar diciendo que tiene un pacto, no. Al sí, final hasta cuentas, traidor le dicen. Lo que va a valer la pena es lo que él nos diga el 28 de julio y en diciembre. Él ha pedido... Lo que la gente quiere es resultados. Exacto, y entonces él ha pedido hasta diciembre para poder dar algunos resultados, pero creo, por más que él haya pedido hasta diciembre o 6 meses para los primeros resultados, yo creo que la ciudadanía le va a pedir resultados el 28 de julio. El pecado sería no subir al 4% como se está pidiendo para que pueda reactivarse la economía. Yo no sé si va a lograr al 4% a fin de año, pero de aquí al 28 de julio tiene que entregarle algo al ciudadano. A ver, además como estadista lo necesita, porque cuando tú haces prospectiva de gobierno, eso quiere decir, mira, mi meta es esta, pero el objetivo inicial está acá, el segundo aquí y el tercero acá. El primero tiene que ser el 28 de julio, y ese 28 de julio tiene que decir a la ciudadanía, señores, queremos llegar aquí, pero hasta hoy, 28 de julio, hemos llegado acá. Sí, claro. Estamos en el camino. Ir dando cuentas. Tiene que dárselo. Ir dando cuentas. Tiene que dedicar y más en un contexto, ¿no? Termina la idea. Tiene que dedicar hoy todo su esfuerzo para poder darnos algo el 28 de julio. Si no, estas fuerzas que comienzan a decir que hubo pacto, que todo está mal, que el presidente está metido en un complot, van a empezar a ganar espacio. Así que él necesita dar resultados. Y en un contexto donde el aumento de la pobreza monetaria durante el 2017 fue un punto, como sabemos, ¿no? Ha aumentado muchísimo. Aquí en Lima la pobreza de 11 a 13%, en la sierra rural casi la mitad de la población es pobre, 48,7%, la selva también. Y ahora los niños son los más perjudicados, 122.500 nuevos niños menesterosos en nuestro país. Y la anemia que ha recuperado sus índices de desnutrición. Con lo cual, creo yo, y lo he dicho en otra oportunidad, el gobierno de PPK probablemente es el más desastroso que ha tenido. Sí. Yo creo que
que no solamente fue una decepción, sino fue un desastre. Así es. Sí, dicen que al lado de PPK, Humala parece casi un estadista. Bueno, yo creo que la gente en la calle más contenta, a pesar de que muchos no compartimos el gobierno de Ollanta Humala en muchos de sus factores, creo que la gente de la calle ve con mejores ojos a Ollanta Humala que a PPK, que no hizo nada por el país. Sí, increíble, ¿no? Siendo el gabinete de los grandes economistas. Yo voté por PPK y apoyé su mandato como corresponde, pero me decepcionó, pero grandemente, ¿no? Ahora, y también en un contexto donde están saliendo cada año a buscar trabajo y esto obviamente genera una presión en el mercado laboral, 250.000 de jóvenes. O sea, realmente es un contexto bastante delicado el que encuentra Vizcarra ahora. Pero bueno, tienes elecciones. Con grandes retos. Tienes elecciones regionales y municipales. Eso también un poco cambia el panorama político, te mueve el escenario político. Yo creo que también Vizcarra está jugando eso. ¿Está jugando a qué? Jugando es un decir, está gobernando, mirando el escenario de las elecciones municipales y regionales. ¿Qué significa? ¿Qué sacaría él de...? No tiene bancada. Ok. Al no tener bancada, lo que le corresponde es aliarse, o lo que están haciendo es aliarse a los gobiernos regionales para hacer, no una bancada en el Congreso, pero por decirlo así, una bancada en la gente, en las ciudades. Una contención, una plataforma. Tiene una contención, esta es una mejor palabra, en los gobiernos regionales. Pero eso se acaba en octubre. Entonces, probablemente lo que tenga que ver Vizcarra es cómo se remueve el panorama de ese sector para ahí, cuando tengas esos resultados, decidir allí si realmente... me quedo con este grupo, porque pasa si gana la izquierda radical, si gana un espacio político, o ya, con este grupo hay más bien mejores alcaldes, mejores gobernadores, me quedo con ellos y ya no necesito... Cuando tú dices me quedo con este grupo, ¿a qué grupo te estás refiriendo? ¿Al fujimorismo? No. Me quedo con el grupo de alcaldes y gobernadores que están, digamos, que nos permiten trabajar gobernabilidad, o tengo que volver la mirada al Congreso y ahí sí tengo que hablar con Fuerza Popular. Y empezar a buscar aliados. O por lo menos seguir teniendo los aliados porque ahora está teniendo aliados. Yo creo que más bien... No hay oposición hoy en día en el Perú. ¿Hay oposición en el Perú en este minuto? La bancada de PPK. Es la oposición. Bueno, tenemos que terminar. Gracias, Henry Rafael. Muchísimas gracias por habernos acompañado.